La semana pasada presenté yo, a nombre del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, una iniciativa que nos parece muy importante, que es una iniciativa del uso de la fuerza legítima, sobre todo de las instituciones de seguridad pública y del ejército cuando cumple estas funciones. Nosotros hemos visto durante los últimos años que en el norte del país principalmente, pero no es un tema únicamente aislado, que el uso de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad no garantiza el respeto a las garantías individuales ni a los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces es fundamental con el cambio de administración y con el cambio totalmente de organización de la República en materia de seguridad, que se garantice fundamentalmente a los ciudadanos que todas las garantías individuales van a estar vigentes y que los derechos humanos, tanto de manifestación como de tránsito, como la propiedad o la vida, que son las principales, sean respetados. Me parece importantísimo establecerlo como vehículo para establecer un límite al abuso de poder que se ha venido dando, así como la garantía a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Diputado, sin embargo, en los últimos días en la Ciudad de México hemos visto agresiones de los manifestantes a los elementos policíacos. ¿Esta parte de los derechos de los policías lo contempla su iniciativa? Por supuesto, aunque esta iniciativa trata materia federal, es decir, son distintos niveles y órdenes de gobierno los que nosotros tratamos. En la Cámara Federal nosotros estamos tratando las leyes de naturaleza federal y en el Distrito Federal la Asamblea Legislativa debiera estar tratando lo local. Entiendo que el protocolo del gobierno del Distrito Federal en materia de seguridad pública va muy profundo a un uso oportuno y proporcional de la fuerza pública, que al final del día es el principio que se recoge en materia federal. Hay tres criterios que debieran permanecer o tendrían que ser característicos de esta ley, o lo son. Número 1, oportunidad. Número 2, proporcionalidad. Y número 3, el uso de la violencia única y exclusivamente puede ser utilizado en caso de riesgo grave a la propiedad, a los bienes, a la vida o al tránsito de las personas. En ninguna otra circunstancia debiera ser posible el uso de la fuerza pública y bueno, me parece que es muy importante, sobre todo, garantizar estos derechos para los ciudadanos, pero sobre todo que el PRI, que hoy es gobierno federal, le pueda garantizar, como en el sexenio pasado estuvo discutiendo y estuvo juzgando seriamente al gobierno federal, de no respetar los protocolos. No puede ser un único protocolo, tiene que ser una ley general, abstracta, impersonal, que garantice a todos, incluyendo a las propias fuerzas de seguridad, dotándolos de instrumentos necesarios, dotándolos también de herramientas necesarias, pero sobre todo garantizando a los ciudadanos los derechos humanos. De los terceros, diputado, porque siempre se habla del derecho de los manifestantes, pero parece ser que se deja de lado el derecho de muchísimas más personas de las que se manifiestan. Por ejemplo, vimos en Guerrero bloqueo de calle, de carreteras, hemos visto toma de edificios, hemos visto sedes de partidos destruidas y en aras de los derechos humanos no hay nadie responsable. Bueno, es un principio trascendental. Normalmente en manifestaciones o el derecho de terceros o el derecho ahorita a manifestarse que se tiene en la República Mexicana, hay en contención dos principios jurídicos. Uno, por un lado los manifestantes hacen valer la garantía de manifestación, de reclamo, de protesta, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, etcétera. Y por otro lado el gobierno hace valer el uso de la fuerza legítima para mantener el orden. Entonces nosotros tendríamos aquí dos principios jurídicos y dos principios constitucionales a continuación, el de la libre manifestación y el del orden. ¿Qué pasa con los terceros? ¿Cuál es el derecho del tercero, del ciudadano de pie, del ciudadano que va en vehículo para transitar, para llegar a su trabajo, para llegar a su casa, para transportarse de un lugar a otro? Precisamente esta ley lo que refiere es a que de acuerdo con cada caso, los propios elementos de seguridad y sobre todo los mandos, que al final de cuentas los mandos no medios, pero sí los mandos altos, deben tener la capacidad política de decidir cuáles son los bienes jurídicos a tutelar mayores dentro de este rango. Se tiene que juzgar acción por acción para revisar cuál va a ser el entorno y cuál va a ser el límite del uso de la violencia. Es decir, cuando se detiene una carretera, supongamos el caso de Guerrero, es evidente que el mando y los responsables políticos deben de velar no solamente por la seguridad de los manifestantes y la vida de los manifestantes, sino por la integridad de los policías y sobre todo
por permitir la vía pública, es decir, una carretera, un medio de comunicaciones abierto para que el resto de la población que a veces nos dejan en minoría sean las garantías que sean utilizadas. Es decir, esta ley, cuya característica es esencial, debe juzgar caso por caso, no se puede aplicar a tabla rasa. ¿Qué decir cuando muchos de los ciudadanos se pronuncian que por la protección de los derechos humanos más bien está cayendo en protección de delincuentes? Bueno, ahora se manipula incluso los derechos o las garantías para defender a los delincuentes, y el Estado lo que busca es aplicar un verdadero Estado de Derecho. Esto implica, ¿en qué beneficia esta ley? Que establece claramente cuáles son los derechos y las obligaciones de la autoridad, pero establece claramente cuáles son los derechos y obligaciones de los ciudadanos y las garantías a tutelar. Es decir, este va a ser un instrumento esencial para los ciudadanos, pero también para las autoridades. Es algo que hoy en día la discrecionalidad de las autoridades y la discrecionalidad del uso de la fuerza no lo permite. Hoy básicamente nadie sabe hasta dónde es el límite, cuándo se utiliza ese límite, qué armas utilizan, cuándo o no, porque se establecen protocolos y simplemente lo hacen. Y lo hacen, o ese término de hacerlo, no es un parámetro válido ni un parámetro conveniente para la sociedad. Lo que nos determina nuestras conductas tienen que ser leyes. Y ahora esta ley nos va a poder establecer los parámetros y los límites de autoridades y de ciudadanos. ¿Hay algún convenio internacional que sirva como parámetro, como para que el gobierno pueda emular o tomar lo mejor para la protección que usted conozca? Por supuesto, hay dos convenios muy importantes y son la Carta de Derechos Fundamentales Políticos y Sociales, que la gran mayoría de países del mundo lo ha firmado, y por otro lado los derechos económicos y sociales. Me parece que esta ley de manera conjunta adopta los criterios más importantes para permitirle una libertad de acción a las instituciones de seguridad, que incluye el ejército. Y recuerdo, incluye el ejército cuando realizan tareas y labores de seguridad pública. Eso ocurre en el norte del país fundamentalmente. Se asumen esos dos cartas de derechos fundamentales internacionales para utilizar los principios que ya había señalado: oportunidad, proporcionalidad, buen juicio o juicio, la capacidad de armas, que también los policías puedan tener herramientas suficientes para repeler. La última de las opciones debe ser forzar la detención. Por ejemplo, un caso muy especial y que se ha publicado en distintos medios de comunicación: detienen a un manifestante que se ha abusado en contra de las autoridades, y en el suelo nosotros vemos que lo patean. Ese es un abuso de poder evidente. Otro, que utilizan distintas técnicas de detención, pero que someten no solamente con el fin de detener, sino con el fin de dañar distintas partes del cuerpo de las personas para hacer valer la fuerza. Estas medidas están dentro de la ley, que serán prohibitivas o no deberán aplicarse para garantizar en todo momento los derechos de los ciudadanos y también la autoridad del Estado. Solo quiero saber, ¿esos convenios internacionales han sido ratificados por el gobierno mexicano? Totalmente. Desde la Carta Fundamental de la ONU y 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, la carta más importante en materia internacional son estos ambos cartas, que están firmados, ratificados por el Senado mexicano y que encuentran vigor. Realmente es los derechos sociales, políticos, económicos y civiles que todo país debiera contemplar y debiera cumplir. Pero no contemplamos. En la realidad no los contemplamos, y es tan sencillo como preguntarle a cualquier ciudadano en el norte del país si puede manifestarse o si dentro de su casa, con el toque de queda de facto, puede transitar en las calles. Entonces, ¿esta ley tendrá algún efecto positivo? Esta ley debe tener un efecto positivo porque estarían incumpliendo una ley. Es decir, lo más importante de esta ley es que brinda un marco y un orden jurídico tanto para las autoridades como para los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que debemos empezar a actuar conforme a un marco normativo. Y para ello, la siguiente semana yo presentaré otra ley
que debiera ir básicamente en pareja con esta ley, que es la ley de suspensión de garantías, o más bien la ley reglamentaria del 29 constitucional. ¿Qué pasa hoy? Por un lado, hay violencia sistemática, permanente en el norte del país. Las fuerzas de seguridad no tienen una ley por la cual están ejerciendo su autoridad, es decir, el uso del imperio, es decir, el uso de la fuerza. La ley que presenté esta semana regula el uso de la fuerza, regula en todos sus aspectos el uso de la fuerza. Sin embargo, la que presentaré la próxima semana es, ¿hay de facto suspensión de garantías en el norte del país o no? ¿Hay suspensión de facto de garantías en Michoacán? ¿A poco uno puede salir en Michoacán en carreteras después de las 5, 6 o 7 de la tarde? No. Y los estados, el estado únicamente emite recomendaciones. ¿Qué no esas recomendaciones o esos actos de facto deberían tener sustento en una ley? Es decir, en derechos y obligaciones para todas las partes, pues por supuesto que sí. Y de facto debería el estado de Michoacán, por ejemplo, ahora declarar la suspensión de garantías en diversos estados para poder conservar, por ejemplo, la propiedad, la vida, la libertad de tránsito. Pues por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué no lo hace? Pues para intentar tapar el sol con un dedo, es decir, para emitir opiniones que en México no pasa nada. Eso no nos ayuda. Lo que nos ayuda es aceptar las condiciones de inseguridad y de violencia que existen, así como el abuso de poder de las autoridades, para poder emitir actos acorde con la norma. Es decir, ahora tarde, pero lo tenemos que hacer, es reconocer el problema de violencia y regular cómo las instituciones de seguridad pública ejercen la fuerza. Y número 2, otorgarle una posibilidad al Estado de levantar focos rojos y declarar un estado de inseguridad y suspensión de garantías, incluso para que los ciudadanos y las fuerzas especiales puedan ejercer su tarea especial. No se vive igual en el Distrito Federal que en Michoacán, yo les aseguro. ¿En qué otro estado se debería de establecer la suspensión de garantías? Básicamente en el norte del país, si uno avanza, pues, por supuesto, casi todo el norte. Hay algunas ciudades metropolitanas que no se debería aplicar la suspensión de garantías, pero el no reconocimiento de la aplicación o de la necesidad de aplicar la suspensión de garantías a nadie le ha ayudado en este país. Habría que avanzar de otra manera, y esa manera es por la vía normativa, por la vía de Estado de Derecho, no por la vía de la jungla, ni mucho menos la vía primitiva de ejecutar actos sin ningún marco normativo y sin que establezca ningunos límites, competencia o derechos que tenemos que respetar por encima de todos. ¿Se está perdiendo la gobernabilidad? ¿Perdón? ¿Se está perdiendo la gobernabilidad en el norte y en Michoacán? Desde hace tiempo se ha perdido la gobernabilidad en el norte del país, específicamente o fundamentalmente porque los propios gobernadores, no pretenden aceptar una situación de emergencia y no pretenden otorgarle los derechos ni las garantías a los ciudadanos. Ellos solo actúan a lo salvaje, pero actúan, y eso está llevando en una espiral decadente a los gobiernos del norte del país. Tendríamos que regularizar esa situación para que actúen dentro del marco, establezcan presupuestos específicos, esos presupuestos se transparenten, los congresos tengan que generar un contrapeso para ellos y sobre todo que los ciudadanos sepan a qué se atienen cuando la seguridad está en las calles. Hoy incluso los retenes que están en las carreteras no son constitucionales, es lo más inconstitucional que hay. ¿Y quién lo regula? Nadie lo está regulando. Las leyes son las que nos dotan de toda seguridad jurídica y certeza jurídica a los ciudadanos. Es increíble que nosotros no tengamos contemplado esto en una ley. Gracias.